El Señor le bendiga. Hoy día vamos a seguir con el estudio. Vamos en la lección número 13. Lección número 13, más cortito, espero porque una vez se alarga. Y hoy día vamos a hablar de ministerio conjunto con Juan el Bautista. Es un ministerio conjunto Jesús y Juan el Bautista. Y esto solamente aparece en el libro de Juan. Nada más que en el libro de Juan. Si usted se ha dado cuenta, hemos visto el llamado a los tres primeros discípulos, después el primer milagro, que sería la boda de Caná, la purificación del templo, la primera purificación del templo, y venimos con la enseñanza a Nicodemo, que fue la lección anterior, y hoy día vamos a hablar cómo hay una situación que a veces parece que Juan apareciera de repente, apareció cuando lo bautizó y nada más, pero sí apareció el nacimiento de Juan, lo que hacía antes de Juan en su predicación, antes que apareciera el Mesías, el Cristo, y después de eso, vamos a encontrarlo ahora que están trabajando los dos, están bautizando en diferentes lugares. Es algo bien especial en este sentido. Y después vamos a ver aún la decapitación de Juan. Entonces, Juan no se ha perdido la historia, en este sentido, Juan Bautista no se ha perdido la historia y lo vamos a seguir en este día. Entonces vamos a leer el libro de Juan, capítulo 3, del versículo 22 al 36. Esa es la lección de hoy día. Lección número 13. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por el momento que tú nos das de bendecir tu nombre, de adorarte, de glorificarte un día más. Podemos decir de salud, de vida, Señor, que tú nos das. En este instante pedimos que tú nos bendigas al leer tu palabra, bendícenos, fortalécenos, sánanos, Señor. Y pedimos tu bendición a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. En que este capítulo se cierra, del hermoso capítulo 3 de la conversación que tiene Jesús con Nicodemo, que aparece en textos muy claves, muy especiales. Ahora vamos a encontrarlo. Juan el Bautista exalta a Cristo. ¿Ya? Y dice así la lección. Capítulo 3, versículo 22. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. ¿Ya? No es solamente que Juan entra a hacer bautismo, ahora Cristo y sus discípulos están bautizando. Ahora vamos a ver, ¿cuántos discípulos? La cantidad de discípulos se puede decir entre 3 a 4, porque el cuarto o dos discípulos de Juan el Bautista fueron con Jesús. Uno era Andrés y el otro no sabíamos el nombre y posiblemente haya sido Juan, ya, el escritor del libro. Y era Andrés, Felipe y Natanael. Natanael, quien era después Bartolomé. ¿Se acuerdan? Bien. Entonces, Cristo ya lleva con 4 discípulos, no está con los 12. Cristo no está con los 12, está solamente con 4, todavía tiene que, ya está trabajando, pero aquí hay una cosa bien especial, una cosa bien hermosa. Uno parece que Cristo antes de empezar el ministerio fue a buscar a los 12 y después empezó el ministerio. No empezó así. Él era el pilar, él era la roca, él era el fundamento. Y los fundamentos no eran sus discípulos. En el caminar empezó a acoplarlos, se empezó a llamar y empezó a formar el equipo de sus discípulos. Pero en el caminar no empieza su ministerio, no después de la tentación, ya sale y va a buscar a sus discípulos y de ahí empieza a trabajar con ellos. No. Aún, acordémonos que conversó con Pedro, le dice tu nombre es, como era Simón, ahora será
Pedro, ¿ya? Pero le cambia el nombre a Simón, pero Simón no sigue a Jesús, porque después más adelante lo vamos a encontrar que de nuevo se encuentra con Jesús. Es más, se encuentra en la casa de Pedro porque su suegra está enferma. Y ya Pedro ahí ha convencido, pero, y es más tan el convencimiento tal que ahora es capaz de dejar su mini empresa, o su empresa, no mini empresa, su empresa de pescador, sus barcos, y para seguir al maestro. Es increíble, es increíble. Entonces, Cristo trabaja en proceso. Algunos dijo, ven, sígueme. En otros fue visitándolo, fue apasionándolos hasta que después ya para ellos no hay impedimento de retroceder. No hay impedimento de retroceder. Entonces ahí vamos viendo. Y encontramos ahora a Juan el Bautista en un lugar y a Jesús y sus discípulos en otro lugar. Juan el Bautista estaba con sus discípulos y Jesús con sus discípulos, pero ambos estaban predicando, exhortando la palabra, llamando al arrepentimiento, ¿ya? Y dar frutos dignos de arrepentimiento y al bautismo. Y al bautismo. ¿A quiénes? A los propios judíos. No a los gentiles, eran a los propios judíos, ¿ya? Entonces vamos a seguir. Dice, entonces vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Ya había muchas aguas, y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de qué? De la purificación. Hay un problema en del bautismo, hay un problema muy fuerte que tenían, pero ¿con quién? No con los discípulos de Jesús, ni con Jesús, sino con los judíos. Ya tienen, aquí hay una controversia y hay un problema que se lo marcan los judíos a los discípulos de Juan. Y aquí viene por qué era la situación de la purificación. ¿Ah? Y los judíos acerca de qué? De la purificación. Aquí vamos a hablar un poquito del bautismo. El bautismo, en muchas películas muestran, no sé, y quizás han seguido o ven ellos las costumbres de la purificación del bautismo, pero algunos solamente se arrodillaban en el agua y vertían agua sobre su cabeza. En otro lo sumergían, ¿ya? Y para nuestra iglesia hay dos categorías de bautismo que se le llama el bautismo de inmersión, que uno va a las aguas, va al río y uno es sumergido y levantado, bautismo de inmersión, y bautismo de aspersión cuando usted puede estar en cualquier lado, en una ceremonia en la propia iglesia y es derramada agua sobre su cabeza, ¿ya? Y aquí es donde a veces nos encontramos con dificultades. Vemos, hay mucha lectura y lecciones que algunos se bautizaron de noche, creyeron y fueron bautizados, pero algunos dicen, no, vertieron sobre agua. Hay una discusión que es increíble. ¿Cómo es el método? ¿Cuál es la forma? Sumergirlo, derramar agua en el río. Algunos alegan que tiene que ser en el río, otros no tiene que ser en el río. Puede ser hasta una piscina. Algunos también en el púlpito se hacen bautisterio. Y hay una infinidad de situaciones cómo poder ser bautismo. Hay alguna iglesia que aquí que quizás se comete un poquito el error de bautizar las guaguas, a bautizar guaguas cuando las guaguas no son bautizadas. El bautismo es una confesión pública de fe. Entonces la guagua no se bautiza, no se bautiza. Cuando uno trae una guaguita es para ser presentada al Señor, ¿ya? Para ser presentada y
A veces tomamos no, que traigo los padrinos, no, y a veces tomamos costumbres que no son bíblicas, no son bíblicas. Los únicos responsables de enseñar y criar al niño y cuando lo presenta al Señor es que yo lo voy a dedicar al Señor, yo lo traigo para presentarlo al Señor porque le voy a enseñar la escritura, voy a formar su vida. Entonces los niños son presentados, no son bautizados. ¿Ya? Entonces el bautismo en sí trae una confesión pública de fe. Que, mire, yo voy a ser un poquito medio a veces no crítico, bueno, ya ser crítico, ya. Crítico en que pueda hacer cualquier forma, pueda bautizarme de todas las formas, por aspersión, por inmersión, en un bautisterio y cuando estén bautizando de nuevo me bautizo. Pero si no cambio mi vida, si no hay una actitud, si no hay una transformación, si no hay un nuevo nacimiento, no sirve el bautismo. No sirve. El bautismo es una fe pública y yo quiero cambiar. Pido al Señor, yo voy a colocar de mi parte para poder cambiar. Y voy a pedir ayuda al Señor para que me ayude y transforme mi vida para cambiar. Pero yo quiero apartarme de lo que hacía, de lo malo que hacía, me voy a apartar, voy a sacarlo, me voy a alejar. Pero si no soy capaz de hacer eso, es que no hay, aunque me bautice, el bautismo es algo voluntario, es una confesión pública de fe, es algo voluntario y tan voluntario que no es que yo me meta al agua, ¡pum!, magia, y ahora soy nuevo. No, no, no. No, usted toma un compromiso con el Señor. ¿En qué sentido? Señor, yo las cosas malas, pecaminosas, yo las voy a dejar. Yo te amo a ti, yo te voy a seguir a ti. Yo te voy a seguir a ti. Si hacía esto, Señor, lo aparto de mi vida. Quiero ser mejor en el caminar. Y ayúdame, Señor. ¿No es cierto? Y hablamos siempre del viejo hombre, nuestra vieja forma de vivir, nuestra forma pecaminosa, Señor. Enterramos esa vida pecaminosa y nos colocamos bajo tu voluntad. Aunque ya como cristianos ya estaba pasando un cambio, pero el bautismo es un compromiso público de fe. Todos son testigos, la hermandad es testigo que yo he decidido rechazar toda esa vida pasada y voy a cambiar a una vida nueva. ¿Ya? Entonces, si usted hace el bautismo, hágalo con fe. Es tan increíble que es tan importante, a veces algunos alegan y exageran mucho, no, que tiene que ser de esta forma. Tiene que ser por inmersión, tiene que ser en el río. A mí me tocó bautizar a una persona que estaba postrada en su cama, tenía cáncer terminal al pulmón, al corazón, se le hinchó, estaba ya saliéndose por entre medio de las costillas. Y me dijo, pastor, me quiero bautizar. Había aceptado al Señor. Dios había hecho un proceso increíble. Me dijo, me quiero bautizar. No lo iba a llevar al río, ¿no es cierto? No lo iba a llevar al río. Entonces dije, sí, yo le puedo bautizar. Existe el bautismo de inmersión y aspersión. Y usted puede tener el bautismo por aspersión. Y tomamos agüita, oramos al Señor, oramos juntos, hermanos que me apoyaron, cantamos, y se derramó agua sobre su cabeza, ungiéndole, bautizándole en el nombre del Señor. Qué hombre contento, qué hombre feliz. Y ese hombre partió, aunque murió, pero partió en el Señor. Dios hizo algo increíble aún postrado sobre su cama. Entonces no podemos negarnos de una forma a otra forma, no nos podemos negar, sino buscar que sea eficiente la fe, que sea eficiente la transformación. ¿Ya? Mire, me paré ahí, por eso a veces encuentro cortito, pero a veces uno se alarga demasiado, se alarga un poquito más. Pero qué importante hablar del bautismo, ¿me entiende? Si usted tiene a alguien, quizás a veces no puede llegar el pastor. A veces alguien está mal y no sé, quizás está a punto de morir y yo quiero entregar mi vida y quiero bautizarme, no sé, hay una emergencia y hacerlo en el nombre del Señor y derramar agua y bautizarlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es tan increíble. Mire, si entramos a polémica, ¿en qué? ¿Cómo vamos a bautizar?
En el nombre del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo, o en el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta? Podemos entrar hasta en esas polémicas, hasta la forma aún de orar o de terminar la oración o de imponer las manos. Entonces, ahí donde tenemos que a veces no ser tan dogmático, estructurado, porque también algunos piden túnicas blancas, ¿no es cierto? Ya, túnica blanca para ir al bautismo. Sí, pero en el pasado se usaban las túnicas. ¿No? Es que a veces que nos quedamos, no queremos vivir bajo la ley, pero a veces seguimos colocando parte de la ley, ¿no es cierto? Y no, que tiene que ser. Entonces, si está enfermo, no, que ya colocas unas túnicas blancas, la inventamos por último. Cosas y cosas que podemos colocarle. Pero entre tantas cosas, lo importante es la fe. En la fe. Una vez llegó un muchacho que había tenido un sueño, una revelación. Dios le llevó a un lugar, lo llevó hacia abajo, vio el infierno y todo lo demás, llegó a la casa y dijo, no, yo quiero creer, yo quiero aceptar al Señor, aceptó al Señor. Y yo vi una convicción muy clara, muy especial. Y le pregunté, ¿quieres ser bautizado? Sí, dijo, yo quiero recibir el bautismo. Y en ese instante, sin una, aquí no podemos darle hasta una charla de unos tantos meses, pero cuando vemos una convicción y una necesidad, le pregunté, ¿quieres ser bautizado? Sí, no le dije, tienes que ponerte una túnica, no, inclínate, arrodíllate. Fui a buscar agua, oramos al Señor y vertí agua sobre su cabeza y fue bautizado. Y Dios hizo de él un líder hermoso, bello en el Señor. Y es un siervo del Señor. Es alguien que Dios trabaja en su vida. Dios de una manera va usándole. Pero a veces nos llenamos de formatos y ahí empezamos a tener problemas y dificultades. Entonces estaban los dos bautizando. Jesús con su discípulo y Juan. Ahora Jesús no bautizaba. Que hay una cosa importante porque en el 4.2 dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Ya? Jesús estaba en el río, estaba con los demás, pero llamaba al arrepentimiento y era lo que hacían el trabajo del bautismo, eran sus discípulos. No, era diferente a Juan. O capaz que Juan también lo hacía así, pero quizá con Jesús, Juan no tenía problema de bautizar a Jesús. Hablemos que también Juan no era el Mesías, ¿ya? No era el Mesías. Ahí vamos a entrar a los otros detalles. Entonces, qué importante también es tener claro el asunto del bautismo. Bien, capaz que me lleguen cualquier reclamo, no, es que la palabra dice esto, sí, sí, yo también conozco de la escritura y conozco todos los textos, pero acuérdese de esto es por misericordia del Señor, es por gracia del Señor. Y a veces somos tan legalistas en unas cosas y somos liberales en otras, nos liberamos por un lado y somos legalistas en otra. Debemos ser parejos en todas las circunstancias, ¿no es cierto? Bien, así como medimos, vamos a ser medidos. Entonces, hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Los judíos fueron tan estratégicos, muy estratégicos, que estaban en discusión con los discípulos y no encontraron nada mejor que decirle, y ustedes lo hacen de esta forma, pero los discípulos de Jesús están bautizando igual. Le están haciendo la competencia y están bautizando quizás de otra forma. Y ahí se prendió los ojos de los discípulos. Son estratégicos en esta situación porque busca que haya quizás una rivalidad. Pero no fueron a hablarle directamente a Juan, sino buscaron la hebra más delgada, o la hebra más delgada, más débil, en ese sentido que eran los discípulos de Juan. Y como estaban en discusión, no encontraron nada mejor que entre seguir peleando ellos, hacer pelear a Juan con Jesús. Y de esa manera
hubiera un quiebre y se fuera abajo el ministerio de Juan y el ministerio de Jesús, y quizás una polémica y una novela entre ellos, y entre medio los judíos, los fariseos viendo y riéndose de lo que estaba pasando, y hubiesen desaparecido ellos de la escena de la multitud o de la gente. Bien estratégico, ¿va? Bien estratégico. Por eso hay que tener cuidado con los rumores. No, es que el pastor, que la iglesia de allá, sí, es lo que ellos ven o ellos piensan, pero a veces esa lógica, ese pensamiento es muy diferente. Y uno no tiene competencia. Y Juan lo entendió. Yo no estoy compitiendo con Jesús. Es más, reconoce a Jesús como el Mesías. Y él no es el Mesías. Entiende su posición. Y uno como pastor o como líder tiene que entender su posición. No, es que la iglesia de allá está creciendo y bien, bien, gloria al Señor. Gloria al Señor. No hay que, oiga, los pelambres. Y a veces eso nos trae dificultad. Y a veces hay pastores que están enojados. Y a veces llega un pastor, hola, ¿cómo está? Y más parece que está enojado. Ni el pastor ni sabe por qué está enojado. Nunca ha tenido una relación, una conversación y todo lo demás. Y ese es el otro detalle, porque viene personas y comentan y hablan a veces más de la cuenta y buscando que haya una rivalidad y esa rivalidad haya desunión, no haya armonía. Entonces, los judíos fueron bien estratégicos, le hablan de la purificación y mire, y llega esto. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. ¿Ve? ¿Quién se lo dijo? Los judíos. Y este comentario, ¿a quién le llega? A Juan. El que bautiza, el que estuvo contigo, no le dicen Jesús. Y todos vienen a él, le dice. Respondió Juan y dijo a estos discípulos, a sus discípulos, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Y eso es importante. Juan entendía su posición. Yo no soy el Cristo. Y como siervo del Señor, a veces usamos un término, mi iglesia. No es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Y nosotros somos colocados para cuidar lo que es de Cristo. ¿Me entiende? Sí, somos cuidados, somos los que van a pastorear. Como pastores, somos los que cuidamos de la congregación. Somos que cuidamos de su vida espiritual, de que a veces necesitan conversar, de a veces necesitan ser escuchados, de a veces que necesitan la palabra del Señor, necesitan oración. Los hermanos, la congregación necesita de alguien que esté delante, pero que ese alguien no se aproveche de la fe de ellos. Y es más, uno es responsable delante del Señor de lo que el Señor ha salvado. Oiga, qué privilegio. Es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Juan está ubicado en su lugar. Yo no soy el Mesías. Y nosotros como líderes, como pastores, no somos el Mesías. Una vez yo empecé a trabajar, ya empezando recién con la iglesia y todo lo demás, y no es el Señor que me dijo, y a veces son mis ideas, mi inspiración, y dije, no, yo quiero que el Señor me bendiga y que me haga el ministerio más grande en esta nación y de América. Yo quiero estar en un ministerio grande, más que todos los ministerios, y grande y bendecido. Que estadios se llenen de la presencia del Señor. Cuando esté predicando, estadios llenos. Era mi aspiración y mis sueños, pero también se ve un poco el orgullo, la vanagloria. Y el Señor me dijo, yo no te llamé a eso. Yo no te llamé a eso. Yo te llamé para que cuides mis ovejas, para que cuides a los que yo he salvado. ¡Wow! Y cuando empiezo a estudiar y empiezo a ver, y ya el Señor me baja los humos,
porque tenía humos muy elevados, me doy cuenta que cada siervo del Señor, Dios lo colocó. Oiga, y si usted estudia de dónde salieron, su vida, su trayectoria, sus dolores en el ministerio, es cosa increíble, hermano, es cosa increíble y cómo están ahí. Y a veces los ve uno tan sencillos, hombres de edad, pastores de edad tan sencillos. Pero ¿por qué fueron tan sencillos? Quizá una vez fueron soberbios. Tuvieron quizás sueño y todo, y Dios los moldeó. Y cada pastor lleva sus heridas, porque el ministerio produce muchas heridas, dolores y lágrimas. Pero la congregación no ve eso, no ve eso. Dios sí lo ve. Pero para que ser su siervo, tenemos que entender que esto es del Señor, no es nuestro. Esto es del Señor. Entonces, Juan entiende su labor, entiende su lugar, entiende su lugar. Y a veces Dios, mire, a veces Dios te va a mandar para una iglesia grande o una iglesia chica. A veces algunos son para ministrar iglesias grandes o iglesias chicas. Yo vi un pastor que viajaba 2 horas para llegar a un culto, el culto le duraba 45 minutos, y de ahí 2 horas más para volver a su casa, invierno y frío, lo hizo, y todavía lo sigue haciendo por años, 25 a 30 años. Y a veces uno estaba cerca de la congregación, a veces llegaba atrasado, él llegaba siempre antes de la hora. Qué complicado. Y era chico y crecía y de repente se achicaba, pero él no paraba, él seguía avanzando. Entonces eso también me daba una demostración. Donde Dios te coloque, sé fiel. Donde Dios te coloque entre muchos. Para Dios un alma vale más que todos los tesoros del universo. Entonces para Dios uno es muy importante. Y si tú estás encargado de ese uno, no lo sueltes. Si eres capaz, mire, si eres capaz no sé, eh, ¿cómo usar la palabra? De cuidarlo, de alimentarlo, de ayudarlo, de apoyarlo, de visitarlo, de estar con ese uno. Dios después te va a mover para otros más. Si no eres capaz de cumplir una buena labor con uno, ¿cómo vas a cumplir con otros? Uf. Pero aquí Juan entiende su labor. Oiga, ya me alargué. Entonces Juan dice, yo no soy el Cristo. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo, el que está a su lado, y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Qué importante, Cristo es el que crece en la iglesia, es el Espíritu Santo. El pastor no es adorado en la iglesia. ¿Ah? El pastor, no. El pastor es el que sirve a la iglesia. Entonces, y eso tómele también la iglesia, que la iglesia también está para servir a los que van llegando, para amarse entre unos y otros en el amor puro del Señor. Entonces, tenemos responsabilidades. A veces, no, el pastor, sí, pero también la congregación tiene responsabilidades. La congregación tiene responsabilidad de invitar, de traer, a veces traer personas a la iglesia. Ellos son los que traen personas, traen sus familiares, y la congregación va creciendo y el pastor va visitando, va apoyando. Pero es necesario que entendamos que el importante en la iglesia es Cristo. Dice, el que viene de arriba, eso es el que viene de arriba, no, el que de arriba viene, al revés, es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Un poquito más, un poquito menos. No, el Espíritu Santo es uno y llega a nuestras vidas. Ni más ni menos, llega a nuestras vidas.
A veces vamos, estamos llenos del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Siempre digamos estar así. Ah, no, es que ahora estoy lleno. No, es que ahora estoy medio. No, no es por medida. Si el Espíritu Santo está en ti, no es más ni menos. Siempre es el mismo. Entonces dice, las palabras de Dios hablan. Pues Dios nos da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No dice que va a caer en la ira de Dios o que va a ser, a ver, en el día del juicio va a estar con la ira del Señor. No, si no quiere creer. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios, ¿qué cosa? Ya está sobre él. El que rehúsa creer. No, yo no quiero creer. No, no. Está rehusando. Ya la ira de Dios está sobre él. La vida ya no está en él. ¿Ah? No verá la vida. No verá la vida. Qué hermoso. Dos puntos muy importantes que veíamos, tanto como el bautismo y tanto como saber ubicarnos en nuestro lugar. La ayuda me marca. Jesús bautizaba con agua por medio de sus discípulos. El amigo del esposo era posible el mismo Juan Bautista. Su gran gozo se debía al privilegio de haber sido enviado como precursor a preparar a la gente para el esposo divino. Juan compara su propia misión con la de Jesús, destacando la supremacía del Mesías. El testimonio de Jesús es veraz. Como tal, debe ser aceptado. Jesús es de origen divino y enseñó según su experiencia divina. Recibió la plenitud del Espíritu sin que le faltara nada y solo Él tiene autoridad universal. No obstante, como la plenitud del Espíritu Santo ha sido otorgada a quien Dios envió, podría sugerir que una similar e ilimitada plenitud del Espíritu está a disposición de los discípulos que sean obedientes a Jesús. Tenemos, ¿qué cosa? Una plenitud del Espíritu ilimitada. Aquellos que están a disposición como discípulos y que sean obedientes a Jesús. El Señor les sea bendiciendo. Dije que esto era corto, pero siempre me entusiasmo. El Señor les bendiga por este hermoso texto. Siga con nosotros para la próxima lección.